Bueno, bienvenidos a la última clase de la asignatura. Todo el plantel docente anhela que les haya sido grata la cursada. Espero que hayan estado todos cómodos. Y bueno, sí, no es que hayan disfrutado, pero por lo menos deseamos que no la hayan pasado tan mal, ¿no? La materia es larga, eh, los conocimientos son muchos y había que tratar de resumirla para no hacerla muy aburrida y tediosa. Esperamos la opinión de ustedes en la encuesta que colocamos en el campus en el último eh, mosaico. Traten por favor de hacerla porque eso nos va a servir para mejorar para los futuros años. Bueno, la clase de hoy es la segunda parte de patología tumoral. Ya les adelanto que va a ser una clase larga. Voy a tratar de recalcarle las cosas que tienen que saber y decirle cuáles de estas cosas tal vez sean un poco excesivas para el conocimiento, pero que tal vez sea necesario que las sepan para su futura eh, actividad como médicas y médicos. Entonces, primero voy a hacer un breve prólogo de cosas que ya vimos en la primera clase de patología tumoral. Eh, los tumores en general tratan de diferenciarse, por más maligno que sean, hacia el órgano que les dio origen, ¿no? Y en base a eso es que los patólogos, las patólogas clasificamos a los tumores. Es verdad que la mayoría de los órganos tienen una clasificación histológica general, pero muchos de los órganos tienen una clasificación particular. Voy a recordarles algunos de estos tipos histológicos. La mayoría bueno, como sabemos, los carcinomas son de origen epitelial, los sarcomas del mesénquima. Y después hay tumores especiales, ¿no? Como los gliomas en el sistema nervioso central, eh, tenemos los melanomas, bueno, etcétera. Entonces, vamos igual a los que más se observan en lo diario, ¿no? Eh, los tumores originados en el epitelio, quizás los más frecuentes, son los originados en glándulas y como ya sabemos, los denominamos a los malignos adenocarcinoma. Y los originados en el epitelio escamoso o el llamado también epitelio plano estratificado, que son semejantes a la epidermis, por eso también se lo llama carcinoma epidermoide. Eh, la capacidad que tienen las células de este epitelio es de tratar de formar queratina, ¿no? Así que cuanto más diferenciado es un tumor, quiere decir que más queratina va formada. En vez, los tumores glandulares, cuanto más diferenciados son, más parecido a una glándula y a la producción de la sustancia de acuerdo a al sitio donde esté localizado. Por ejemplo, el colon, si forman las glándulas mucus, cuanto mejor capacidad tiene de producir mucus, más parecido al órgano de origen, va a ser eh, el carcinoma más diferenciado, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, los carcinomas que más se semejan al epitelio normal se van a llamar bien diferenciado. Cuando hay una mezcla de eh, células que se parecen a lo normal mezcladas con otras que no tanto, hablamos de moderadamente diferenciado o semidiferenciado. Y cuando prácticamente nos cuesta identificar la estirpe epitelial, hablamos de pobremente diferenciado, pero siempre hay algo que nos ayuda para establecer su origen. Eh, pero tenemos otros tipos de carcinomas, los carcinomas que surgen en la pelvis renal o en la vejiga o en el inicio de la uretra, que son carcinomas
que derivan del epitelio transicional. Y acá en general los carcinomas se dividen en bajo y alto grado y la base es de acuerdo tanto a la característica del núcleo también como a la polaridad de las células. Hay otros cánceres que eh, el grado se establece de acuerdo a las características del núcleo. Entonces, por ejemplo, el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma, el carcinoma renal, se van clasificando en grado 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a parecerse al núcleo, núcleos pequeños, núcleos un poco más grandes, medianos y ya pleomórficos. Es así que uno establece qué tipo de grado tiene ese tumor. Otros ya la misma característica morfológica o el mismo nombre ya nos establecen a qué grado pertenecen. Por ejemplo, en tiroides no existe una gradación en bien diferenciado, pobremente diferenciado, sino que tenemos el carcinoma papilar de tiroides, tenemos carcinoma folicular, el carcinoma anaplásico, que como ya lo dice la palabra anaplásico, es que prácticamente no tiene diferenciación, o sea que ya más o menos nos dice de qué tumor o por lo menos la evolución de ese tumor hacia dónde va o el pronóstico. El carcinoma tubular de mama, que es un carcinoma muy bien diferenciado y sería como una contrapartida de un grado 1 bien diferenciado. Ya el nombre ya nos dice que es bien diferenciado. El glioblastoma multiforme en cerebro ya nos habla que es un alto grado, o sea, mal pronóstico. O sea que algunos tumores ya el propio nombre nos está diciendo a qué pronóstico tendría o a qué grado correspondería. Después tenemos tumores que no nos dan la idea de que se parezca a nada. Entonces, no tenemos ningún sitio en el preparado histológico, nada que nos ayude, y son los carcinomas indiferenciados. Después tenemos carcinomas neuroendocrinos, ¿no? La capacidad que tiene de producir algunos tumores hormonas, que en general son tumores que se originan de células que a su vez se originan de la cresta neural y que tienen gránulos secretores. Los bien diferenciados son los tumores carcinoides y los que son mal o pobremente diferenciados suelen ser los más frecuentes células pequeñas, pero también hay de células grandes. En general, en el ítem anterior que dijimos carcinoma indiferenciado, la mayoría de los carcinomas indiferenciados suelen ser carcinomas neuroendocrinos. Todo es en general, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de los cánceres de mama, ¿no? El cáncer de mama, no profundizamos todo acerca de lo que es este tumor tan frecuente, el más frecuente en la mujer, porque lo van a ver en la asignatura de salud integral de la mujer con mayor profundidad, no tanto la parte clínica como la parte anatomopatológica. Entonces, el ejemplo clásico, fíjense que un grado 1 sería como la mama tiene glándulas, cuando mejor forme glándulas o túbulos que sean bien identificados, hablamos de un grado 1. Cuando ya cueste ver algunas glándulas, pero se ven y hay áreas sólidas mezcladas con áreas tubulares o glandulares, un grado 2 y un grado 3 prácticamente es bastante difícil ver ahí, hay una glándula en el cuadro del grado 3 hacia la izquierda y una luz tubular. ¿Por qué no les doy porcentajes? Porque cada órgano tiene un porcentaje diferente. A ver, suponiendo, en la mama se dice que cuando más del 75% del tumor histológicamente forma glándulas, estamos hablando de un grado 1. En cambio, en otros órganos por ahí se usan otros porcentajes, ¿no? Entonces siempre hay que tener el machete a mano cuando uno tiene que establecer un grado de algún tumor y ver porque cada órgano tiene diferente porcentaje en formación de glándulas para decir que es un grado 1, 2 o 3. Pero a grandes rasgos, buena formación de glándulas y de túbulos, grado 1 más o menos formación de glándulas grado 2 y cuando casi es difícil ver de glándulas es 3 y si es todo difuso, sólido,
es un indiferenciado y ahí ya hay que estudiar a ver de dónde viene, suponiendo que uno tuviese una metástasis de un tumor, por ejemplo, en hígado, en un ganglio linfático, y es muy difícil determinar de dónde viene el tumor. Bueno, ahí tenemos otras herramientas que la voy a explicar luego, ¿no? Y el carcinoma epidermoide, o sea, estamos hablando de los dos más frecuentes, que son los adenocarcinomas y el carcinoma epidermoide. También cuando vemos que forma queratina o tenemos bien las líneas intercelulares, los semidesmosomas se ven bien, es bien diferenciado. Cuando cuesta ver que forme queratina moderadamente o semidiferenciado, cuando ya no forman nada de queratina y es difícil de identificar las células escamosas, pobremente diferenciado. ¿No? Eh, entonces, suponiendo que nosotros tenemos una metástasis de un primario desconocido en algún órgano, por ejemplo, un ganglio linfático, y tenemos células, un tumor que vemos por las características que ya aprendimos en la clase anterior, que es algo atípico, tenemos en anatomía patológica la herramienta de la inmunohistoquímica para poder por lo menos sugerir dónde puede venir el primario, ¿no? Entonces, hace unos cuantos años había un panel principal, ¿no? Que nos podía decir este tumor proviene de un carcinoma, es decir, de origen epitelial. Este tumor proviene de un eh, sarcoma, o sea, un tumor mesenquimático. Puede ser un melanoma o puede ser de origen hematopoyético, linfoide, un linfoma, o una leucemia, etcétera, ¿no? Entonces teníamos un marcador que era bastante general para todos los epitelios o todos los tejidos mesenquimáticos o los melanocitos, que son esos que le mostré ahí, ¿no? En general, estos anticuerpos que utilizamos se valen de la capacidad antigénica que tienen los receptores de las células o de los filamentos intermedios del citoesqueleto. Entonces, por ejemplo, los carcinomas, los epitelios tienen citoqueratinas. Eh, en general, los tejidos mesenquimáticos tienen vimentina. Los melanomas tienen una proteína que es la proteína S100. Y las células hematopoyéticas o linfoides tienen receptores de membrana, que es el CD45. Entonces hacíamos ese panel y, por ejemplo, si una metástasis era de un carcinoma, nos daba queratina positivo, vimentina negativo, C100 negativo, CD45 negativo, y decíamos, bueno, esta metástasis de este ganglio es de un carcinoma y sugerimos que investigues, suponiendo que el ganglio linfático sea en el cuello, algún carcinoma de base de lengua, de orofaringe. Si fuera una metástasis en un ganglio, por ejemplo, axilar, buscar la mama, etcétera, ¿no? Pero algunos de estos marcadores no, después se vieron que no eran específicos. Habían sarcomas que marcaban citoqueratina, habían carcinomas que marcaban vimentina, hay otros tumores que marcan el C100, pero dentro de todo, básicamente ese panel original nos ayuda. Y después tenemos otros tumores más, eh, por ahí más raros, o por ahí uno ya previamente con los antecedentes clínicos los sospecha, pero tienen su marcador también, eh, que ya les digo, ningún marcador es específico, pero por ahí de los que más marca en estos tumores, por ejemplo, los tumores de cerebro tienen la proteína gliofibrilar ácida y los carcinomas neuroendocrinos marcan, entre otros marcadores, la cromogranina, ¿no? Así que más o menos esto es para comentarle qué nos valemos los patólogos cuando tenemos un tumor indiferenciado, usamos la inmunohistoquímica. El panel de inmunohistoquímica es mucho más amplio, cada vez hay más y cada vez tanto se descubren más marcadores que nos ayudan, pero también se descubren más marcadores que pensábamos que nos ayudaban, pero terminan marcando muchos tumores diferentes. Entonces, así podemos decir que un adenocarcinoma, por ejemplo, es moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado, que la metástasis viene de tal o cual carcinoma o sarcoma.
y damos un diagnóstico que en general suele tener su correlación con el pronóstico, ¿no? Los carcinomas pobremente diferenciados suelen tener mal pronóstico. Los sarcomas, de acuerdo a los grados, en qué grado esté clasificado, también tendrán mejor o peor pronóstico que otros. Ya una mínima charla del sarcoma vamos a tener. Y eso ya algo ayuda a los oncólogos, a las oncólogas para establecer un tratamiento. Pero en el futuro, que ya es casi un presente, eh, este diagnóstico morfológico ayuda, sí, siempre va a ayudar, pero va a estar superpuesto con otros conocimientos que son gracias a las bases de las alteraciones moleculares, en dónde es que está afectado eh, ese clon celular, ese tejido neoplásico, dónde se afecta en cuanto a su alteración genética, eh, para decir cuál es la causa principal por qué hizo la proliferación celular. Entonces, los tumores que uno antes fácilmente llamaba eh, adenocarcinoma bien diferenciado de pulmón, moderadamente diferenciado de pulmón o pobremente diferenciado de pulmón, hay una tendencia a que van a cambiar ese nombre que es muy general por el nombre del gen o de la translocación, de la mutación que esté involucrado el daño, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ya algunos ejemplos. El oligodendroglioma, que es un tumor del sistema nervioso central, tiene un gen que es IDH1 que está mutado, entonces el tumor se llama así, oligodendroglioma IDH1 mutado. El adenocarcinoma de pulmón también hay una alteración en el factor de crecimiento epidérmico, en los receptores, los carcinomas de mama HER2 positivo, la amplificación del oncogen HER2, carcinoma de senos paranasales deficientes en un el gen SMARCB1. Entonces van a tener estos nombres tan difíciles, pero que de alguna manera ayudan a los oncólogos. Es decir, ¿esto es bueno o es malo? Es malo por ahí para la lectura de un informe, que cada vez se va a hacer más complicado, para los patólogos que se les va a complicar más clasificar un tumor, pero es bueno para el tratamiento, para la oncología, porque lo que ustedes conocen como tratamientos biológicos justamente van redireccionados a esas alteraciones moleculares. Entonces, cánceres que antes eran casi sinónimo de muerte, como el cáncer de mama HER2 positivo o algunos cánceres tipo de cáncer de pulmón o el melanoma, ahora se está deteniendo las metástasis, incluso hasta se han curado algunos tumores, ¿no? Así que esto algo que nos han contado hace unos cuantos años en algún congreso de patología, del que los cánceres van a cambiar de nombre por su alteración molécula, y se viene, ya están algunos, pero cada vez se va a aumentar más la cantidad de entidades con sus nombres propios en la base molecular. Entonces, la clase última de tumores está redireccionada hacia algunos tumores en particular. Empezamos con el carcinoma de pulmón. No voy a profundizar mucho porque ya de cada cosa vamos a hablar eh, en el práctico. Fundamentalmente tenemos tres carcinomas, los principales hay más. Tenemos el adenocarcinoma porque forma glándulas, carcinoma escamoso porque forma queratina o intenta formar, los carcinomas de células pequeñas como tres tumores principales. En una época el carcinoma escamoso era el más frecuente, porque el carcinoma escamoso quizás es uno de los que más se asocia al cigarrillo, pero eh, ya el, el descubrimiento de la asociación del cigarrillo al- a la, al- a la producción de cáncer, y que la gente, bueno, obviamente se ha empezado a asustar en sentido estricto y que ha dejado de fumar,
ha bajado por ahí la epidemiología de este carcinoma y ahora lo supera el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, que en general, todo lo que le voy a contar es en general. Nunca en medicina es 100% todo, 0%. En general son periféricos, o sea, están en los márgenes pulmonares. Es más común en no fumadores. Las mutaciones que se observan son en los genes con ganancia de función, como los receptores del factor de crecimiento epidérmico, el ALK, el ROS1 y el MET, y otros tienen ganancia en función de la serina treonina como el BRAF y el CARRAS. El carcinoma escamoso en general es central, o sea, en la zona iliar. Como les dije anteriormente, está asociado al cigarrillo y a de lesiones cromosómicas. Y molecularmente se observa una sobreexpresión de la proteína P53 y la mutación del gen supresor CDKN2A. Entonces, en general, los tumores se ven de esta manera, como masas que suelen tener forma nodular, son blanquecinas, los carcinomas escamosos son firmes, pueden tener un centro friable, es decir, disgregable por la necrosis. Los adenocarcinomas tal vez pueden ser un poco más rojizos, rosados. Eh, a mayor aumento, uno ve esta imagen con los márgenes irregulares, pueden llegar a verse una retracción en la pleura si está muy cercano a la pleura y la infiltra. Eh, los carcinomas de pulmón, fundamentalmente más que nada los adenocarcinomas, pueden diseminarse como todo carcinoma por la vía linfática, lo que da lugar a lo que se llama linfangitis carcinomatosa, o sea, en el mismo órgano, o puede también diseminarse por la propia vía aérea, por los espacios alveolares, y pueden dar estas imágenes como de un patrón miliar para decir a la tuberculosis. Entonces, en general, lo que se hace primero es una citología. La citología de este adenocarcinoma de pulmón, de un lavado bronquialveolar, muestra estos moldes de células epiteliales con núcleos grandes, algunos con núcleo evidente, que fíjense la diferencia que tiene con los macrófagos alveolares, que son esas 6 o 7 células que están hacia la izquierda. En general, los tumores, los carcinomas, en la citología se ven como células cohesivas, ¿no? Unidas entre sí. Por ahí si uno ve otro tipo de tumor, como podría ser un linfoma, ahí las células están más discohesivas o sueltas. Los adenocarcinoma, entonces, como dijimos, porque una muestra de carcinoma escamoso la van a ver en el práctico, los adenocarcinomas intentan formar glándulas, estructuras tubulares, que pueden tener forma de acinos o pueden formar papilas, micropapilas o ser sólidos, de ahí la clasificación de los adenocarcinomas. Pueden tener necrosis también dentro de las estructuras glandulares. Eh, Eso en lo que es a los adenocarcinomas, ¿no? Los carcinomas de células pequeñas, que antiguamente se los colocaba con el nombre en inglés, pero nosotros tratamos de hacer la nomenclatura en español. Se llamaban White cell porque White es avena, ¿no? Las células en avena son células pequeñas, también se lo llamaba carcinoma linfocitoide por su gran parentesco al linfoma. Son carcinomas neuroendocrinos, porque si le hacemos inmunomarcación con marcadores neuroendocrinos nos da positivo, porque se cree fundamentalmente que están originados en las células de Kulczycki, que son células neuroendocrinas que están dispersos en todos los órganos. O sea, todos los órganos del cuerpo, los que se les ocurre, el estómago, intestino delgado, el colon, la vejiga, el riñón, tienen dispersas células neuroendocrinas. Y bueno, esas también pueden sufrir una proliferación neoplásica, ¿no? Y así se les llamó originalmente células de Kulczycki, son derivadas eh, de la cresta neural. Tiene una característica histológica bastante particular. Aparte de ser células pequeñas, en general suelen tener bastantes mitosis, tener muchas áreas de necrosis y el patrón nuclear es en sal y pimienta. Esto quiere decir que el núcleo eh,
tiene la cromatina microgranular. Se puede originar tanto en bronquios principales como en la periferia, pero lo clásico es que se presenten como masa mediastinal. Son los más agresivos, en general no son quirúrgicos, son más para tratamiento quimioterápico y estos metastatizan en cerebro más que los adenocarcinomas y los carcinomas escamosos. De todas maneras, los tres pueden dar metástasis en cerebro. Recuerden que un lugar de metástasis frecuente de los carcinomas de pulmón, eh, quizás de los tres más el adenocarcinoma, son las suprarrenales, ¿no? Eh, en cuanto a la clínica, en general los tres tumores dan la misma clínica, que son tos, pérdida de peso, dolor torácico, disnea, pueden producir esputos hemoptoicos, pero entre todas estas características recuerden dos cosas, que los síndromes paraneoplásicos se dan más frecuentes en los carcinomas de células pequeñas justamente porque son neuroendocrinos. Algunas alteraciones como son la acantosis nigricans y los dedos en palillo de tambor, la osteotropatía hipertrófica con las uñas en vídeo de reloj, que son características también de los pacientes que tienen carcinoma de pulmón. Y un síndrome bastante particular que es el síndrome de Pancoast, que es cuando el cáncer de pulmón es apical, o sea, que está en el surco pulmonar superior y que invade a las estructuras neurales alrededor de la tráquea, produciendo también, entre otros hallazgos clínicos, lo que es la tosis palpebral, es decir, que la caída de los párpados puede producir miosis en oftalmos, ¿no? Este síndrome de Pancoast. eh, Pancoast Tobías también se lo conoce, es bastante característico. Entonces, fíjense a la izquierda, el patrón que tiene de estiramiento es muy característico del carcinoma del Watts-Cell. A veces nos cuesta ver las características de las células porque es un artefacto en los cortes histológicos de este tumor. Y a la derecha ven cómo son toda una proliferación difusa de células pequeñas casi sin citoplasma y que cuando la vemos a gran aumento vemos que los núcleos son microgranulares, el patrón en sal y pimienta, y ahí se ven notorias dos mitosis. Pasamos a los tumores de colon. En colon tenemos tumores benignos y malignos. Cuando uno habla de pólipo, habla de una estructura macroscópica, no habla de una estructura, si se quiere, de origen neoplásico, porque el pólipo es la conformación de una masa que se proyecta hacia la luz, una protrusión hacia la luz. De ahí uno tiene que ver si el pólipo es de origen neoplásico o no. Según la forma de los pólipos pueden ser, si tiene un eje finito, como un dedo, es pediculado. Y si la base es ancha, son sésiles. Y en cuanto a su origen, pueden ser hiperplásicos, en general son glándulas regenerativas, un proceso que realmente específicamente no se sabe por qué, es que regeneran más la cripta que las células que están en la superficie de cercana a la luz. Pólipos inflamatorios que como toda inflamación produce una masa, un tumor, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de inflamación, una de los rasgos es la formación de un tumor. Puede ser todo un tejido de granulación, vasos y pueden dar un pólipo. Estos en general suelen estar cerca de las hemorroides, ¿no? De la zona anorrectal. Pólipos amaltomatosos que en general están asociados a síndromes como el síndrome de Peutz-Jeghers, donde se ven pólipos y una pigmentación perioral, el síndrome de Gardner, que aparte de verse pólipos se ven fibromas, el síndrome de Turcot, que aparte de tener pólipos hay tumores en sistema nervioso central, como el meduloblastoma en cerebelo. Y se caracterizan histológicamente porque tener un tejido hematomatoso, tienen el músculo liso como en tractos que ramificados que le dan un aspecto diferente a los pólipos que conocemos
más comúnmente como hiperplásicos y los adenomatosos. Luego tenemos los adenomatosos, que son tumores benignos glandulares, los cerrados porque se parecen a los dientes de sierra, que son tumores que han sido descritos no tan hace tanto, ¿no? Son bastante actuales, bueno, una medicina bastante actual, por ahí habla de 10 15 años, por unas características citológicas, histológicas que tiene, citológicas. La cuestión es que los pólipos adenomatosos cerrados y amartomatosos suelen tener alteraciones genéticas, los adenomatosos y cerrados pueden tener una predisposición al cáncer que los hiperplásicos inflamatorios no las tienen. Entonces esa es la importancia. A su vez los adenomas pueden ser tubulares, tubulovellosos o vellosos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el pólipo hiperplásico que tiene esas glándulas con mucus adentro y fíjense que el epitelio hace como unas proyecciones hacia la luz de la glándula. El adenoma cerrado es parecido a este, es como una combinación de adenoma y pólipo hiperplásico, porque abajo tendría zonas como de adenomatosas, pero la imagen superficial es parecida a la de pólipo hiperplásico, así con las proyecciones de las células hacia la luz glandular. El adenoma tubular, fíjense todos los túbulos redonditos que se puede delinear bien toda la membrana basal. Uno cuando ve la citología, o sea, las células en mayor aumento asustan porque son grandes, hipercromáticas, estratificadas, pero no tienen un patrón infiltrativo. Los márgenes de cada glándula se pueden delinear, ¿no? Entonces acá vemos a mayor aumento un adenoma tubular y vemos que hay mitosis, vemos que hay estratificación, que los núcleos son grandes, son casi uno a uno o más que el citoplasma. Y en base a esto es que se clasifican a los adenomas con displasia leve, moderada o severa. En base a tener más estratificación, las mitosis más cercanas a la luz, ¿no? Mayor irregularidad nuclear. Y a su vez uno hablaba de displasia leve, moderada, severa, pero ahora el grado se divide en dos, clasificándolos en bajo y alto grado, siendo los adenomas de bajo grado los que tienen una displasia leve y moderada, y los de alto grado una displasia severa que es casi parecido a un carcinoma in situ. Por último, de los adenomas, tenemos los adenomas vellosos que producen proyecciones digitiformes, parecen como dedos delgaditos hacia la luz, ¿no? Y esa es una de las características que tienen los adenomas vellosos. Eh, Clínicamente, los adenomas vellosos están asociados más a una hipersecreción de cloro y de potasio. Eh, por eso, algunos pacientes con múltiples adenomas vellosos sufrían, por ejemplo, fenómenos de hipotensión por la pérdida del cloro y del potasio, específicamente no se sabe cuál es la causa del metabolismo eh, adherido a estos adenomas para que se pasen esta situación, ¿no? Luego tenemos los adenocarcinomas de colon, ¿no? Me permito decir que epidemiológicamente en Argentina tal vez sea el carcinoma más frecuente. Ustedes que leen el Robin ponen primero pulmón y segundo colon en lo que es la generalidad, contando hombre y mujer, ¿no? Porque pulmón está segundo en el hombre y segundo en la mujer. Primero próstata en el hombre, primero mama en mujer, pero la realidad es que en Argentina vemos mucho cáncer de colon y tal vez sea eh, tercero en el hombre y segundo en la mujer. Pero bueno, esas son estadísticas que van cambiando día a día. Los adenocarcinomas de colon, en general, en el lado derecho suelen ser polipoides, mientras que los de izquierdo suelen ser más úlceros infiltrantes y estenosantes. Pues, los carcinomas pueden ser esporádicos o hereditarios. La secuencia adenoma-carcinoma en general da lugar al 80% de los carcinomas esporádicos. O sea que el que tiene un adenocarcinoma probablemente haya tenido un adenoma. Por eso
la realización de endoscopías a partir de los 50, que es cuando se considera que empiezan a aparecer los pólipos, ¿no? Los casos familiares pueden ser poliposos, como la poliposis adenomatosis familiar, y no poliposos, como el carcinoma colorectal hereditario, no polipoide, o conocido también como síndrome de Lynch. Y se describen dos vías genéticas, como la alteración del gen APC, que es adenomatosis polipoide colónica, la beta-catenina, y la inestabilidad microsatelital, que se ve bastante en el síndrome de Lynch. Así se ven algunos tumores polipoides, esto estaba cerca del ciego, una muestra fijada y a la izquierda vemos el pólipo y a la derecha un tumor úlcero infiltrante, probablemente el primero sea de colon proximal y el de la derecha de colon distal. La histología, todas las glándulas desordenadas, infiltrando la submucosa, queriendo llegar también a la muscular. Y recuerden que en patología no termina acá el estudio de una pieza colónica, en estudiar la zona de carcinoma, a dónde avanza, porque de acuerdo a esto uno lo estadifica, ¿no? Si el tumor infiltra submucosa, muscular o serosa, sino que también hay que disecar todos los ganglios que están rodeando a la estructura tubular colónica. Se diseca la grasa y se aíslan los ganglios y se cuentan a ver cuáles son los que tienen metástasis. Entonces acá vemos las glándulas todas distorsionadas, irregulares, como van infiltrando. Próstata. La próstata, entonces, el primer tumor en el hombre. Lo que pasa es que tiene un crecimiento tan lento e indolente que en general, dicho de mala manera, el hombre que padece un carcinoma de próstata primero muere de otra cosa antes de la problemática del cáncer prostático. Eh, Como tiene poca sintomatología, porque en realidad lo que produce la poliaquiuria, las alteraciones urinarias son las hiperplasias prostáticas. El cáncer de próstata no agranda tanto la próstata. En general se diagnostica con un estudio de rutina, un hallazgo de un control de sangre para el APEC, el antígeno prostático específico, que da elevado. Entonces, como le decía antes, los adenocarcinomas pueden ser acinar o ductal por lejos. El adenocarcinoma acinar es el más frecuente. Luego de que se diagnostica un AP elevado, se realiza una ecografía para asegurar, no sé, el diagnóstico, para posteriormente, eh, el siguiente paso es una biopsia, que es biopsia dirigida por ecografía con agujas gruesas. Ahí hacemos el diagnóstico histológico y en este caso, en vez de informar bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado, hay una clasificación que no queremos que la sepan porque es bastante engorrosa, que es la clasificación de Gleason, que hace una gradación de 3 a 5, pero después es una sumatoria, o sea, se suman este, 3 más 3, 3 más 4, de acuerdo a las características histológicas. Pero ahora la Sociedad Internacional de Patología Urológica la simplificó en 5 categorías. El cáncer en general está más frecuente en la periferia de la glándula, por eso es más fácil en el tacto rectal diagnosticarlo. Y una de las características que tiene el cáncer de próstata, que por ejemplo los cánceres en general invaden, cuando invaden a hueso producen osteólisis, destruyen el hueso. En cambio la metástasis de próstata son osteoblásticas. Entonces, en general, las biopsias de próstata son cordoncitos. Fíjense que el cordón de la derecha tiene glándulas y tejido normal, mientras que en la izquierda tiene toda una proliferación de estructuras glandulares. A la derecha los cilindros no tienen patología y a la izquierda sí. Tenemos acá todas las glándulas en una disposición aleatoria con los núcleos agrandados. Cuando las glándulas se forman bien es un patrón 3, cuando no son irregulares patrón 4 y cuando tienen necrosis y ahí se ven células individualizadas sueltas solas es patrón 5 y ahí se hace la sumatoria de Gleason. Y una de las características que tiene
el adenocarcinoma de próstata es la infiltración perineural. Y como en el perineuro hay vasos, la diseminación suele ser a partir de acá, de la zona perineural. Luego el otro tema son los tumores melanocíticos. Una de las cosas que se habla poco es de los nevos. Los nevos son los vulgarmente llamados lunares. Los lunares serían tumores melanocíticos benignos. En vez de llamarse melanoma, se llama nevo a la célula que proviene de la cresta neural y que algunos dicen que en realidad no sería un verdadero melanocito porque le faltan esas dendritas o proyecciones dendríticas que tienen los melanocitos, pero en estudios posteriores por microscopía electrónica se vieron que sí, que sería como una célula previa al melanocito. Y los nevos, cuando crecen, bueno, recuerden que los melanocitos están justo en la base de la epidermis. Cuando crecen todo a lo largo de la base, se denominan lentigo. Cuando están en la unión queriendo ir a la dermis papilar, nevo de la unión. Cuando están en la unión y en la dermis, nevo compuesto. Y cuando están en la dermis, es un nevo intradérmico. Y los melanomas, la clasificación, que son los tumores malignos de los melanocitos, los principales, porque hay más melanomas, son el extensivo superficial, el nodular, el acral lentiginoso y el lentigo maligno, que vamos a profundizar un poco después. Entonces, esto es un nevo. A la izquierda ven un fragmento cutáneo que tiene hiperkeratosis, la epidermis y todos esos nidos y por ahí lóbulos de estas células que se ven mejor a la derecha, con los márgenes bien delimitados, a veces están pigmentadas, a veces no, y son células tranquilas que no tienen mitosis, que no penetran y que maduran en profundidad, mientras van madurando hacia la profundidad, se van haciendo más chiquitas, eso es lo que nos da la ayuda a decir que una lesión pigmentada es benigna y como derivan de la cresta neural, suelen tener diferenciación neural, o sea que las que están más profundas intentan formar como estructuras tipo células de Schwann, ¿no? Se parecen, por eso a veces hay una diferenciación neuronévica, ¿no? Acá tenemos una clasificación, la clasificación engorrosa, no pedimos que la lean del melanoma. Dijimos los cuatro principales que nombramos anteriormente. El más frecuente es el extensivo superficial. Eh, el más, digamos, si se quiere, agresivo es el nodular, que como su nombre lo dice, forma un nódulo. En general, nódulo hace como una proyección, como si fuera un pólipo. El acral, lentiginoso acral, cuando nos referimos a acral, nos referimos a los miembros, a las manos y a los pies y lentiginoso por el crecimiento siguiendo la base de la epidermis. Pero este cuadro lo que quiere mostrar es todo lo que ven en rojo, celeste y amarillo, todas las mutaciones genéticas que se han descubierto. Cuando en una época uno decía tenés un melanoma y ya tenías la cruz, ahora gracias al conocimiento molecular hay tratamientos que incluso pueden hasta llevar a la curación. Recuerden que no todos los melanomas se dan en gente muy blanca y no todos los melanomas son pigmentados. De hecho, existe el melanoma amelanótico. Entonces, el melanoma, como dijimos anteriormente, fundamentalmente el crecimiento tumoral lo vamos a ver en la unión dermoepidérmica y en la base de la epidermis. Las células tanto infiltran la dermis, porque es un tumor maligno, como también se diseminan a través de la epidermis. Y a esta diseminación de las células individuales de la epidermis se denomina diseminación payetoide. Ya van a escuchar la enfermedad de Payet en mama, porque el Payet de mama es el cáncer de mama que disemina por el pezón, semejando al melanoma, ¿no? Esto es un lentigo maligno. Fíjense que los melanocitos atípicos que están acá así pigmentados están en la unión o en la base de la epidermis. Acá tienen también un crecimiento ausado o fuso celular. En general, los melanomas, el crecimiento más que la primera
caso que les mostré se parecen más a este, son alargadas las células, o sea, formas de uso. Entonces, por eso hablamos de proliferación fusocelular. Eh, al contrario que cuando se parecen a epiteliales y hablamos de una proliferación epitelioide, ¿no? Entonces tenemos los niveles de Clark de acuerdo a hasta dónde penetra el melanoma, cuando es in situ es nivel 1, cuando invade la dermis papilar 2, cuando invade el límite entre la papilar y la reticular 3, cuando pasa a la reticular 4, cuando llega al celular subcutáneo 5, pero esto es histórico, pero no tiene tanto valor porque no todos los grosores de la piel son iguales. Es diferente el grosor del dorso que el grosor en la mano, por ejemplo. Entonces, a eso se estableció el Breslow, que el Breslow tenemos que medir desde la superficie la profundidad y en base a estos parámetros que les muestro acá abajo se establece la sobrevida, ¿no? En base a la profundidad. Luego, como otro tema que tenemos en esta clase, les digo, la clase es bastante engorrosa y larga. Hasta ahora vimos los tumores como que se denominan tumores sólidos, ¿no? A contrario de los tumores líquidos serían la leucemia. Vamos a hablar de leucemia linfoma en muy resumido, ¿no? En cosas que puedan razonar, porque la clasificación de las leucemias y los linfomas es larguísima, pero uno puede razonar más o menos de dónde viene cada neoplasia. Las biopsias de la médula suelen ser de la cresta ilíaca, ¿no? Y la cresta ilíaca tenemos hueso, que es lo que ven rosado, y la médula propia, hueso esponjoso, ¿no? Y la médula propiamente dicha, que es tejido adiposo con las tres series mieloides, ¿no? Tenemos los eritroblastos que suelen verse chiquititos y oscuros, los polimorfos nucleares, que ya los hemos visto bastante durante la cursada, y los megacariocitos. Todas las demás células que uno no puede individualizar son de la progenie intermedia, que es difícil saber si provienen de la serie eritroide o mieloide, ¿no? Entonces, las leucemias, ¿de dónde van a provenir? Van a provenir de los glóbulos rojos, van a provenir de la célula granulocítica, o sea, los glóbulos blancos, o de los megacariocitos. Y a su vez las leucemias pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Las agudas son cuando los elementos neoplásicos son muy inmaduros, son blastos. Recuerden que la palabra blasto habla de algo más embrionario y los tumores que tienen eh, terminación como retinoblastoma, meduloblastoma, blastoma pulmonar son tumores cuyo tejido se parece mucho al tejido embrionario, o sea, es lo más inmaduro. Entonces, una leucemia aguda de origen linfoide pues, sería una leucemia linfoblástica, ¿no? Después tenemos la eritroleucemia, que sería una leucemia de glóbulos rojos, de una leucemia aguda. Bueno, leucemia mieloide aguda, en realidad no se llama mieloblástica, sino que se llama leucemia mieloide aguda, pero en la aguda tenemos varios de estos tipos. Pero en general no vamos a profundizar mucho en las leucemias mieloides agudas porque es resorte del hematólogo. En general se diagnostican en sangre periférica. No es necesario hacer una biopsia ni un estudio histopatológico para diagnosticar una leucemia aguda. Sí, las leucemias crónicas. Entonces, una leucemia aguda, consideramos que estamos en una leucemia aguda cuando, por ejemplo, en la médula hay más del 20% de blastos, o en sangre periférica cuando hay blastos muy evidentes. Y las leucemias crónicas en general se aunan en una terminología que es síndrome mieloproliferativo crónico, donde ahí está la leucemia mieloide crónica, el crecimiento entonces sería de las células mieloides, granulas, la serie de los glóbulos blancos polimorfos nucleares, policitemia vera, cuando son los glóbulos rojos, los que proliferan, trombocitosis esencial cuando son las plaquetas, o en este caso los megacariocitos, y mielofibrosis es una patología ya terminal donde la médula se fibrosa y algunos de los anteriores pueden ir a pero también puede ser primaria. Entonces acá tienen, que no voy a leerle todo lo que hice un poco, eh, cuáles son los parámetros o los criterios, perdón, los criterios mayores para determinar cuándo tenemos una leucemia mieloide crónica o cuando una mielofibrosis.
Recuerden la leucemia mieloide crónica, el cromosoma Filadelfia, que es la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 que genera la yuxtaposición de genes BCR y ABL1 y da origen a una proteína oncogénica. Eso recuérdenlo porque cromosoma Filadelfia es sinónimo de leucemia mieloide crónica. Las biopsias de la mielofibrosis, si bien son muy características por la fibrosis de la médula, a veces tiene una primera etapa que es parecida a la leucemia mieloide, o sea, de proliferación celular. Luego viene la fibrosis, que primero es reticulínica y después la fibrosis reticulínica se reemplaza por una fibrosis colágena. Uno lo que ve en la histología de estas biopsias de médula es mucha alteración, fundamentalmente en los megacariocitos. Los megacariocitos son muy atípicos. La policitemia vera también tiene criterios diagnósticos que muchas veces son más de laboratorio que histopatológicos, y una de las cosas que se destaca es la mutación del gen JAK2. La trombocitosis esencial también es primero más que nada por laboratorio cuando hay un recuento de plaquetas mayor de 450.000, y en la biopsia vamos a ver una proliferación importante de megacariocitos. Pero muchos de estos diagnósticos se sostienen con un diagnóstico de análisis de laboratorio de sangre, ¿no? Bueno, entre una de las leucemias que les mostré, también les nombré, es la leucemia linfática crónica. Fíjense a la izquierda una médula con las trabéculas óseas bien esclerosas, engrosadas, y todo el espacio medular reemplazado por lo que ven mejor a la derecha, que son todos linfocitos pequeños, ¿no? La mielofibrosis lo que hace es esto también, una osteoesclerosis, esclerosis de las trabéculas óseas y un reemplazo de la médula por tejido fibroso, que a la izquierda lo vemos con el tricrómico bien azul, porque el tejido fibroso se tiñe de azul, y a la derecha las fibras de reticulinas bien engrosadas, ¿no? La primera etapa es que sea la fibra de reticulina la que se hagan más gruesas y después se reemplaza por fibras de colágeno, o sea que nos quedamos prácticamente sin elementos hematopoyéticos, por eso hay una pancitopenia en general en la mielofibrosis. Fíjense la fibrosis reticulina. Una de las entidades que no quería dejar de nombrar es el mieloma múltiple, que es sería la leucemia de las células plasmáticas. Es una proliferación plasmocítica monoclonal. Si está solamente localizado en un lugar, se llama plasmocitoma solitario. En general, el mieloma afecta a los huesos, porque justamente la médula está en el hueso esponjoso. Eh, en general, en el hueso, en el esqueleto axial y en el cráneo, da lugar a geodas, que son eh, lesiones osteolíticas en sacabocados. En orina está como el mieloma, el plasmocitoma produce inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son inmunoglobulinas anómalas, producen proteínas anómalas que se llaman proteínas de Bensellón y se pueden dosar en orina. Pueden producir síndrome nefrótico porque produce el riñón de mieloma. Y la relación kappa-lambda, que en general es 2:1, puede estar alterada, o muy a favor de kappa o a favor de lambda. Pues es una proliferación monoclonal. Entonces lo que se ve es una proliferación de plasmocitos. Fíjense que los plasmocitos tienen el núcleo hacia un lado y el citoplasma hacia el otro, y son todos plasmocitos en la médula. Luego los linfomas, recordamos un poco la arquitectura del ganglio linfático. El ganglio linfático tiene una corteza y una médula. En la corteza tenemos los folículos que están a su vez formados por un centro germinal. Esa es la zona B, la zona interfolicular es la zona T. A mayor aumento, el folículo tiene un centro germinal. Alrededor tiene unos linfocitos más oscuros que son los linfocitos del manto, y alrededor de los del manto la zona marginal. Entonces los linfomas, ¿de dónde van a venir? Van a ser centros germinales o foliculares, linfomas del manto, linfomas del seno marginal, ¿no? Así se van clasificando. Los linfomas pueden ser no Hodgkin o Hodgkin. Los no Hodgkin son T o B. Los B a su vez de bajo grado. Los de bajo grado suelen estar formados por linfocitos de pequeño tamaño. Linfoma linfocítico bien diferenciado o leucemia linfática crónica, el folicular, seno marginal y el manto, y los de alto grado, linfoma B de células grandes y algunos linfomas particulares. Recalcamos acá el de Burkitt, que se ve
en chicos y también se puede ver en adultos en el occidente, en chicos se ve en África en la mandíbula y en general están asociados con el Epstein-Barr, son de células grandes. El Hodgkin se divide en estos 5 subtipos. Una célula especial es la que da a estos linfomas. Estos subtipos los leerán eh, seguramente de Robbins. Los linfomas, obviamente los linfocitos B y los T son similares. ¿Cómo hacemos para identificar si es B o T? Por inmunohistoquímica. Entonces el CD20 es un marcador B, si da positivo en la mayoría de las células, quiere decir que el linfoma es B, y el CD3 es el receptor que tiene el linfocito T, ¿no? Acá vemos que en este ejemplo sería un linfoma B, nos da toda la marcación B. Bueno, ya les vuelvo a decir, los linfocitos en general son estructuralmente similares. Después a la izquierda tenemos cómo se ven los linfomas de células grandes y a la derecha el linfoma de células pequeñas. El linfoma de Hodgkin con la célula bien característica que la ven a la derecha, que son esas células con el núcleo bien grande, con el nucleolo evidente, que cuando son mononucleares se llaman células mononucleares de Hodgkin y cuando son binucleares con los núcleos evidentes, los ojos de búho, son las células de Red-Stenberg. A la izquierda arriba ven cómo forma el más común, la variante más común, en la que forma nódulos rodeados de fibrosis, por eso se llama escleronodular, y algo que nos ayuda para decir, y me parece que estoy ante la presencia de un Hodgkin, si no veo las células características, son eosinófilos. Fíjense todos los eosinófilos que están repartidos abajo a la izquierda. Las células de red Stenberg ahí señaladas se consideraron después de varios años, se identificaron como que en realidad son linfocitos B, aunque la mayoría de los marcadores B no son positivos, pero se considera un linfoma B. Y acá los ven en marcaciones que da negativa para diversos marcadores, CD20 y CD3, pero sirve para recalcar bien la célula de Hodgkin. Por último, un par de palabras del sarcoma, ¿no? Acá tenemos una autopsia, una metástasis de un sarcoma indiferenciado en corazón, porque casi ni hablamos de sarcoma, porque los sarcomas son menos frecuentes que los carcinomas. Son patologías que histológicamente son muy malignas, que suelen ser las células muy bizarras, es decir, muy irregulares, muy pleomórficas, pero lo más común es que formen células alargadas y en general cuando uno ve una proliferación fusiforme o fusocelular, le llama que es un tumor sarcomatoide porque se parece a un sarcoma y después hay que ver con las marcaciones a qué origen tienen. Fíjense que son todas alargadas y muy pleomórficas. Y la gradación de los sarcomas es diferente a los de carcinomas, ¿no? Eh, el Instituto Nacional del Cáncer utilizó el grado de diferenciación, supongamos vamos a utilizar un liposarcoma. Si el tejido se parece mucho a tejido adiposo, más o menos, o poco a tejido adiposo, se le pone el grado 1, 2 o 3. Después la cantidad de necrosis, el 50%, si menos del 50%, más del 50% tiene necrosis, se gradúa se hace un grado de 1 a 2 y de 1 a 3 porque es 0 sin necrosis, menos del 50% 2 y más del 50% 3 y el número de mitosis. Entonces se hace una puntuación y se pone de qué grado es, ¿no? Y después está la Federación Nacional del Centro Lucha contra el Cáncer, que es una federación francesa que él hace la gradación en 3 grados con los nombres propios. O sea, un liposarcoma bien diferenciado lo considera un grado 1 y un sarcoma pleomórfico indiferenciado lo coloca en grado 3. Ya verán que los sarcomas, la gradación es diferente. Y 2 palabras de tumores pediátricos que casi ni lo vemos, es para decirles que la leucemia, el neuroblastoma y el tumor de Wilm, que es un tumor maligno de origen renal, son de los más frecuentes que hay en pediatría y los tumores suelen ser bastante diferentes a los tumores de los adultos. Así que con esto terminamos esta clase. Eh, bueno, perdonen lo largo que ha sido.
Y bueno, nos estaremos viendo entonces en los finales.